La liturgia nos prepara ya en este domingo para la fiesta de Pentecostés. Ustedes habrán percibido que todos los textos aluden al Espíritu Santo. Encontramos en el Evangelio el primer anuncio de la venida del Defensor, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el abogado. En la primera lectura, los apóstoles Pedro y Juan se dirigen a Samaria para imponer las manos a los bautizados que reciben el Espíritu Santo. Pedro nos habla en la segunda lectura del misterio pascual de Jesús, que sufrió muerte en el cuerpo, pero resucitó por el Espíritu. Entonces, hablemos del Espíritu. La venida del Espíritu Santo es un acontecimiento de importancia capital. Puede decirse que es el fin de toda la encarnación y la redención, porque corresponde a la promesa de la nueva alianza hecha por Dios a través de Jeremías y Ezequiel. No estará ya mi ley en tablas de piedra, sino inscritas en el corazón. Jeremías 31 y en Ezequiel 36. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne para que améis y respetéis mis mandatos. Dios había dicho especialmente por Ezequiel, al cual acabo de citar: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu. He querido no citarlo así, sino literalmente. He leído Ezequiel, capítulo 36, de los versos 26 al 27. Infundiré mi espíritu. Esta transformación llevada a cabo por Dios hace posible la nueva alianza, que es una unión íntima y recia entre los creyentes y Dios. Jesús dice en el discurso que siguió a la cena: yo pediré al Padre que os envíe otro defensor que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad. Jesús no puede quedarse para siempre con los apóstoles, puesto que asumió una vida humana que es limitada. La asumió sobre todo para transformar la muerte humana en camino de alianza con Dios, en camino de redención y de unión del hombre con Dios. Por eso debe irse, como él mismo dice otras veces. Sin embargo, el Espíritu de la verdad puede permanecer para siempre con los discípulos, porque no está ligado a una vida humana particular. Es el Espíritu de Dios, eterno como Dios, y por consiguiente puede quedarse para siempre con todos los discípulos de Cristo. Pero hay una diferencia. Jesús era visible en cuanto hombre, mientras que el Espíritu no es visible. El mundo no puede recibirlo puesto que no lo ve ni lo conoce, nos ha dicho el Señor. El Espíritu es una realidad invisible, una realidad interior, a buen seguro más importante, pero no es posible percibirlo con los sentidos humanos. Bien, ni vayamos tan lejos, vayamos a nuestra propia experiencia. Nosotros decimos que amamos, ¿verdad? ¿Y cómo es nuestro amor? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué color tienen sus ojos? Es una realidad que está más allá de nuestra natura. Nos rebasa, pero está. Esa presencia del alma inmortal en nuestro cuerpo mortal. Y el alma
donde radica quien la ha visto. Nuestra alma necesita el cuerpo para poderse percibir. Igual que los gestos, las obras manifiestan quién ama y quién no ama. El espíritu es una realidad invisible, porque es una realidad interior y a buen seguro mucho más importante, pero no es posible percibirlo con los sentidos humanos. Para conocer al espíritu es menester tener una relación interior con él, pero el mundo no tiene esta relación. No olvidemos, debemos entender aquí el concepto mundo en el Evangelio de Juan como el conjunto del pecado, de todas las tendencias pecadoras, egoístas. Es el mundo del pecado. Y este mundo es impermeable al espíritu. No lo conoce. Los discípulos de Jesús, en cambio, sí lo conocen, porque mora en ellos. Y añade Jesús, está con vosotros. En consecuencia, debemos desear ardientemente acoger cada vez mejor al Espíritu Santo. Para ello se requiere un esfuerzo de interiorización. Como dice Agustín, te buscaba lejos, pero estaba dentro de mí. Interiorización. No podemos quedarnos en la superficie de las cosas, sino que debemos ir al fondo, tener mirada de profundidad. Antes de emitir un juicio, analizar bien. Antes de tomar una opinión sobre alguien, ver qué está detrás. Entonces uno empieza a descubrir la presencia del Espíritu. No podemos quedarnos en la superficie de las cosas. Ir a fondo, ir al fondo. Y esto es posible gracias al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, es decir, de la plena revelación. Jesús afirma en otro pasaje que no ha sido leído hoy, Juan 16:13, el Espíritu Santo os guiará hasta la verdad completa, o sea, que nos manifestará toda la profundidad y la plenitud del misterio de Cristo. Jesús dice también al comienzo de nuestro fragmento evangélico, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y al final del trocito dice, quien acepta y guarda mis mandamientos, ese sí que me ama. Insiste pues sobremanera en la relación entre la observancia de sus mandamientos y el amor sentido por él. Es verdad efectivamente que el amor auténtico no es solo afectivo, compuesto solo de sentimientos, sino efectivo, hecho a base de actos generosos. Estos actos, en nuestro caso, consisten en observar los mandamientos de Jesús, que son mandamientos de amor generoso. Cuando amamos verdaderamente a una persona, deseamos su bien, como ayer me decía una dama. Íbamos caminando por un pasaje muy agreste, estrecho, resbaladizo, y casi me caigo, y ella inmediatamente se interpone y con su cuerpo me protege y me dice que cuando uno ama a alguien no permite que esa persona sufra, aunque uno se arriesgue. Así es, efectivamente. Deseamos su bien. Deseamos hacer lo que ella desea. De otro modo, el amor no es verdadero, sino únicamente una búsqueda de satisfacción sentimental. Ahora bien,
El amor es una realidad mucho más profunda que una simple satisfacción sentimental. Es la entrega de nosotros mismos al otro, y esto se lleva a cabo con actos que corresponden a los deseos de la persona amada. Si amamos a Jesús, entonces debemos desear complacerle, honrarle con nuestra vida, observando sus mandamientos. Nos dejaremos guiar por Él para que nuestra vida sea verdaderamente bella a sus ojos, digna de Él y le dé gloria. Vida bella a sus ojos. Darle gloria a Él. Por eso tiene una gran importancia para nosotros observar sus mandamientos, unos mandamientos de amor para permanecer unidos a Él de verdad. El Espíritu Santo nos ayuda sobremanera a observar los mandamientos de amor que nos dio Jesús. Nos brinda un impulso interior para hacer lo que agrada a Dios y a Jesús. Jesús nos asegura a continuación que su presencia no abandonará por completo a sus discípulos. No os dejo huérfanos, dice, volveré a visitaros. Jesús volvió a visitar a sus discípulos después de su crucifixión y muerte como resucitado, y continúa visitando misteriosamente la vida de todos los discípulos. Dentro de poco el mundo ya no me verá, vosotros en cambio me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. La nueva presencia de Jesús entre los suyos se percibe gracias a una comunión de vida con Él. Se trata de una presencia muy fuerte. Jesús dice que Él vive y que sus discípulos vivirán de su misma vida divina que hace a las personas interiores las unas a las otras. No sé si percibimos lo que acabo de decir, que es bien grueso. Miren la presencia del Señor Jesús en nosotros. Él vive en mí y yo en Él. Y por lo tanto, si Él vive en mí, yo puedo vivir su misma vida divina. Esa vida divina es la que nos permite a nosotros interiorizar entre nosotros. No simplemente socializar. Hacia los demás, interiores a mí. Así como la mamá, que aunque haya parido al hijo y salió de su cuerpo, ese rostro, esa voz, esas bromas, esas malacrianzas del chihuín están en ella. Y donde vaya lo acompañan. Porque no es un chavalo cualquiera, es su hijo. O me equivoco, mujeres que han asumido con gozo su maternidad. Esta recíproca interioridad es una realidad misteriosa, bellísima, que realiza el ideal de la unión perfecta en el amor. Miren, cuando la pareja no vive así su amor, el otro empieza a heder y cualquier gesto nos cae mal. Hasta los hijos terminan por heder, por ser hediondos. Cuando no se ama en el Espíritu del Señor. Aquel día comprenderéis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí se expresa la interioridad recíproca con toda claridad. Jesús, en cuanto Hijo de Dios, está en el Padre, pero está presente a sí mismo en cada creyente. Nos visita a cada uno en la comunión, pero también con su gracia continua en nuestra vida diaria.
y cómo nos visita diariamente. ¿Perciben ustedes, en ustedes, la voz del Espíritu? Agustín habla de un maestro interior. Habla de mociones que el Espíritu suscita en nosotros. La idea positiva de tal o cual cosa. El ahogar la palabra airada, darme mi tiempo, y uno va sintiendo eso. No, cállate, espérate. No hables todavía. Para eso uno tiene que mantener la interioridad diaria con Él. Pero sigamos. Por otra parte, nosotros estamos en Cristo, dado que Él es más grande que nosotros. No lo podemos contener, porque Él es Dios. Y nosotros somos simples criaturas limitadas. En filosofía se dice contingentes, no seres necesarios. No lo podemos contener. Jesús viene a nosotros, pero nos supera y nos inserta en su cuerpo místico, que es una realidad maravillosa y grandiosa. A quien me ama lo amará mi Padre, lo amaré yo y me manifestaré a Él. Es la promesa preciosa de una intimidad llena de amor. La vida cristiana es una realidad espléndida porque es una vida de unión en el amor, unión con Cristo, unión con el Padre Celestial, unión con el Espíritu Santo y unión con todos los creyentes. Hay sacerdotes que sienten problemas con sus hermanos en el presbiterio y toman el criterio con tal de que yo esté de acuerdo con el obispo, lo demás me vale. Y yo les digo, no es así. Tú perteneces a un cuerpo. Está bien que tengas presente la posición del obispo y sus orientaciones, pero mira también las necesidades de tus hermanos. Perteneces a un solo cuerpo. O viceversa, me vale a mí la cabeza. Tampoco, un cuerpo sin cabeza no tiene vida, muere. Vayamos a la primera lectura. La primera lectura nos muestra que la obra de Cristo la deben continuar los discípulos. En particular, la primera etapa de la obra apostólica, tras las conversiones acaecidas en Jerusalén y en Judea, fue la predicación en Samaria. Los samaritanos eran una población despreciada por los judíos. Los consideraban una mezcla de paganismo y judaísmo, y así era. Sin embargo, Jesús fue a Samaria y convirtió a un buen número de samaritanos, según nos narra Juan capítulo 4. Felipe, impulsado por el Espíritu Santo, se dirige a Samaria para proseguir la obra de Jesús y llevar a cabo la obra del resucitado. Su ministerio tiene un éxito maravilloso. En efecto, la gracia de Dios atrae a la gente, transforma la sociedad. Lo leemos en Hechos. Oyendo y viendo las señales que hacía, la multitud escuchaba concorde lo que Felipe decía. El resultado es que se difunde una gran alegría por aquella ciudad de Samaria. La obra de Cristo resucitado es una obra que propaga la paz y la alegría a través de los apóstoles. Ustedes saben que Felipe no era un apóstol, no está en el listado de los 12. No pertenece al grupo de los 12, sino al grupo de los 7, instituido por los apóstoles
después de Pentecostés. Vemos en este texto que existe una diferencia entre los 7, que son los predecesores de los diáconos, y los apóstoles, predecesores de los obispos. Las personas a las que se dirige la predicación de los 7 han sido bautizadas únicamente en el nombre de Jesús, pero no han recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles les imponen las manos y reciben así el Espíritu Santo. De este modo, cuando reciben el Espíritu Santo y éste manifiesta su bondad y su poder con una multiplicidad de dones, la alegría de que habla la lectura se vuelve completa. No me detengo más, sería largo. Vamos a la segunda lectura. Pedro habla allí de la vocación apostólica del cristiano. El apostolado no está reservado a los obispos o a los sacerdotes, sino que es algo característico de toda la iglesia, gracias precisamente a la acción del Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. Pedro invita a los creyentes a que estén dispuestos siempre a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que habita en ellos. Vemos aquí que la actitud y el comportamiento de los cristianos revelaban una gran esperanza. Esa esperanza la necesita nuestra gente. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vinieron aquí hoy? Arriesgándose. Porque necesitamos esperanza. Y quienes nos rodean la necesitan también. Revelemos la gran esperanza. Pedro quiere inculcar esta esperanza en su carta. Nos recuerda que mediante la resurrección de Cristo hemos sido regenerados para una esperanza viva. La esperanza de una unión perfecta con Dios, de una unión definitiva con Él tras la muerte. Por eso cantamos cuando un creyente muere. Los cristianos del tiempo de Pedro atraían a la gente porque los veían llenos de esperanza. Pasó una rastra una madrugada de estas, sí, pero en las redes sociales, qué cantidad de ataúdes. Y después resultó que no eran ataúdes. ¿Cuánto miedo hay? ¿Cuánto miedo? Una visión poco proactiva, más bien sentirnos como aplastados. Necesitamos sacudir todo este miedo. Y no es, aquí no pasa nada, como el avestruz que mete la cabeza en un hoyo y así piensa que dejaron de perseguirla. No. Saber combatir lo que nos pide el Espíritu ahorita. Atraer a otros, con nuestro ejemplo, sí, positivo, ante el problema. Aunque haya hambre, Papá Dios no abandona. Tengan la certeza de eso. Nunca Él abandona. Pero hay que poner los medios. Hay que poner los medios. Y no ser unos sinvergüenzas que solo pienso para mí y no pienso en nosotros. Pienso en mi partido y me vale la muerte de los otros. ¿Qué cosas? Querer combatir esta pandemia con la teoría de la contaminación del rebaño, aplicado en naciones desarrolladas que están en otra cultura muy diversa de la nuestra, donde ya la separación, a los 15 años el chaval lo es sacado de la casa, se le alquila un apartamento y que vaya a vivir solo, sola. La soledad. Nuestra cultura, gracias a Dios, no es así. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa todavía al hijo casado? Al abuelito está ahí.
Y nos hace falta el abuelo, nos hace falta el nieto. ¿O me equivoco? Es otra nuestra mentalidad. Eso no funciona entre nosotros. Y ahí es la teoría de la selva. La selección natural. El más débil que se vaya, quede solo el más fuerte. No es visión cristiana. Qué cosas, ¿verdad? Nuestras teorías humanas. Dicen los científicos al presente que todavía están aprendiendo de esta pandemia, porque este tal virus va mutando de una manera bárbara, como no había experiencia. Se decía que los niños y los jóvenes no eran afectados y empezaron también ya a caer chigüines. Ay, hijos, cómo nos grita nuestro amado Padre que nos metamos en su corazón santísimo para hallar solución a todo esto. Da razón de nuestra fe, hijitos, da razón de nuestra esperanza que habita en nosotros. Tenemos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, que revelar una gran esperanza. La esperanza de haber sido regenerados por el amor. La esperanza de una unión perfecta con Dios, de una unión definitiva con Él tras la muerte. Los cristianos, les decía, del tiempo de Pedro atraían a la gente porque los veían llenos de esperanza. La gente quería saber la razón de tal esperanza, de la alegría que sentían incluso cuando se les perseguía. En efecto, cuando eran objeto de persecución, en vez de sentirse abatidos, se mostraban más llenos de esperanza aún. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto también a dar razón de la esperanza que posee, gracias a la venida de Jesús, gracias a su muerte y resurrección, y gracias al don del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos debemos difundir la esperanza a nuestro alrededor. El mundo tiene siempre una enorme necesidad de la misma. La vida sin esperanza no vale la pena vivirla. En cambio, con la esperanza podemos seguir adelante con dinamismo y hacer cosas muy bellas en la vida. El Espíritu Santo nos proporciona la capacidad para dar testimonio de la fe, de la esperanza y del amor. En particular de la esperanza, porque su aspecto dinámico corresponde al impulso que da el Espíritu Santo. Nuestra esperanza procede del dinamismo del misterio pascual de Jesús. Un dinamismo que nos comunica el Espíritu Santo. En conclusión, pongamos el pomo al vaso. En este domingo se nos invita a pensar ya en la fiesta de Pentecostés, fiesta ya próxima, con un gran fervor, con una gran expectación, porque nuestro amadísimo Padre nos prepara siempre gracias preciosas, no solo para nosotros mismos, sino también para todas las personas con las que entramos en contacto y a las que debemos comunicar la esperanza cristiana.